¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a 24 horas. Por pedido del ministro Carlos Pérez, la Contraloría hará una auditoría a todos los proyectos hidroeléctricos emblemáticos, especialmente a Coca-Codo Sinclair, que según un informe tendría fisuras. ¿Qué tal, Liz? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, Gisela. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. El ministro además anunció los ingresos que Ecuador recibirá en materia petrolera y dijo que realizará una venta directa de petróleo a Petroperú. Un mes y medio después de asumir el encargo del Ministerio de Electricidad, el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, manifestó preocupación por los proyectos emblemáticos y dijo que hizo un pedido a la Contraloría. Y vamos a hacer auditoría de todos los proyectos. Tuve mucha preocupación de lo que empecé a ver. La única manera de salir de las dudas es verificar. Solo 3 de los 8 proyectos están en operación y en muchos por encima de los plazos. Así lo explicó Carlos Pérez. Por ejemplo, Delcy Tanizagua en Zamora Chinchipe tiene un retraso de 6 meses, pero su mayor preocupación es un informe de Coca-Codo Sinclair. Donde me dicen hay fisuras de 1 milímetro, 2 milímetros, pero tengo otros comentarios donde me dicen hay fisuras de mayor tamaño, de 30 centímetros de largo, etcétera, etcétera. Yo quiero ir a verificar personalmente. Y agregó que los costos de construcción de las hidroeléctricas son un tema que debe ser transparentado. Tienen valores de alrededor de 1.500, 1.700 por megavatio. Hay hidroeléctricas que nos han costado por encima de los 4.000 por megavatio. O fueron mal diseñadas, fueron mal concebidas o hubo sobreprecio. Asimismo, el ministro explicó los ingresos por la renegociación de los contratos petroleros y por el alza del precio del petróleo. El incremento del precio internacional del crudo representa casi $1.000 millones en excedentes de ingresos petroleros. Y de esto explicó porcentualmente su utilización. Aproximadamente el 25% de la venta de esos contratos va al pago del servicio de esa deuda. El 75% regresa a alimentar el presupuesto del Estado. Además, Ecuador recibirá 561 millones por la renegociación de las preventas petroleras. Y a esto se suma que Petrochina, Petrotailandia y Unipec liberaron 50 millones de barriles para ventas spot. También Petroecuador venderá directamente petróleo a Petroperú. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. En menos de 8 años, la Revolución Ciudadana prácticamente quebró a una empresa que antes mantenía decenas de millones de dólares anuales de ingresos por la fabricación y venta de los uniformes y dotación para la Policía Nacional. Fabrec EP, antes Tecnistamp, pasó a ser una solvente empresa privada a un pésimo negocio en manos del Estado y fuertes favores de políticos. Aunque la reciente protesta de trabajadores de Fabrec tuvo relación con la falta de cancelación de 2 meses de sus salarios, el pago habría llegado, pero los problemas nacen desde la firma de este decreto ejecutivo de Rafael Correa, con el que el Estado asumió en 2012 el control de Fabrec como empresa pública. Sus trabajadores la tienen clara. Ahora que somos Fabrec, nada. Ya está, hasta en los almacenes. Vienen a preguntar en el almacén tal prenda o tal cosa, no hay. Tenemos que decir, no hay, el vender el no hay. El irregular manejo de Fabrec EP ha sido motivo de sendos exámenes de Contraloría y el reflejo está en las ventas igualmente irregulares. En 2012 reportaba ventas por más de 25 millones de dólares. Para el 2013 cayeron a 12 millones. 2014, 19 millones de dólares en ventas. Un dramático 2015 reportó apenas 814 mil dólares en ventas. 2016, una recuperación a 18 millones. La escandalosa caída llegó para 2017, con apenas 277 mil dólares en ventas. Fabrec está ahora bajo el control de la empresa coordinadora de empresas públicas y su director asegura que hay un plan para transparentar las cuentas y reactivarla. Se han identificado casos de corrupción que deberán ser investigados. Al igual que otras empresas públicas, Fabrec EP sirvió de fuente para el pago de favores políticos. En una ya inflada nómina de trabajadores entre 2012 y 2015, se identificaron personajes que mes a mes recibían sueldos sin que nadie los haya visto trabajando. Comenzaron a llenarse de esos favores políticos. Cobraban sueldos sin nosotros conocerles. El caso de la asesora de gerencia Casia Delgado, prima de Rafael Correa. Es uno de los casos
quizá de corrupción mayor que hemos encontrado al interior de Fabrec. Tiene grado de parentesco con el expresidente de la República, trabajó desde el 2012 a 2015 como asesora de gerencia y recibió una remuneración superior a la de los $4,000. Era un secreto a voces entre los trabajadores. En tiempos de la revolución, difícil arriesgarse a represalias, pero hoy es imposible callarlo. ¿Usted conocía a Casia Delgado? No. Se ha identificado además que Fabrec EP se dedicó curiosamente a negocios fuera de su línea de producción. Por ejemplo, a la compra de patrulleros o a la construcción de VCs. Entre otras cosas más que hicieron que Fabrec como tal pierda el objetivo. El plan entonces es llegar al 2021 con una empresa nuevamente productiva, económicamente atractiva y, como está previsto, venderla. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. El Ecuador se pronunciará en los próximos días sobre las elecciones de Venezuela. Así lo anunció la canciller María Fernanda Espinosa, quien desde este miércoles tiene licencia para hacer campaña a la presidencia de la Asamblea de las Naciones Unidas. María Fernanda Espinosa tiene desde hoy un solo objetivo: hacer campaña internacional para conseguir la presidencia de la Asamblea número 73 de Naciones Unidas. Y así quiero ser recordada, el Ecuador presidiendo la Asamblea General. Y voy a poner todo lo que esté de mi parte para prepararme, para hacer la campaña en estos pocos días que quedan. Tiene el optimismo de alcanzar esa dignidad con el apoyo de la mayoría de los 193 países miembros, aunque no quiso revelar cuántos votos tiene comprometidos a su favor. Pero si pierde, ¿cuál es el escenario? Realmente no tengo un plan B, habrá que ver qué ocurre después, se lo hablaré con el presidente en su debido momento. La posibilidad de un juicio político en su contra no le preocupa. Tiene la esperanza de que si consigue esa dignidad internacional, el juicio se diluya. Es una persecución política que tiene como fin y finalidad debilitar la candidatura ecuatoriana a la ONU. Yo creo que cuando eso ya se consolide, seguramente el agua bajará. Ella iniciará su licencia desde este miércoles hasta el 5 de junio, cuando se realizará la elección que se disputa con la canciller de Honduras, Mari Flores. Los temas de la Cancillería ecuatoriana quedarán en manos del ministro de Relaciones Exteriores encargado, incluido el pronunciamiento sobre las elecciones en Venezuela. Efectivamente, pues será el canciller encargado que asuma eso. Mi responsabilidad es ofrecerle al presidente información en tiempo real, lo que está ocurriendo, y que se tome una decisión colectiva. Él está haciendo varias consultas, está tomando su tiempo y creo que es absolutamente legítimo. No dijo cuándo se producirá ese pronunciamiento, reconociendo o no esas elecciones y el resultado de reelección de Nicolás Maduro. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Continuamos con más información. Hay dudas sobre cómo actuará la Defensoría del Pueblo con las competencias de la Superintendencia de Comunicación si ésta se elimina. Algunos legisladores creen que sí debe existir un ente de control. Este legislador cree que la Defensoría del Pueblo puede ser politizada si asume las competencias de la Super de Comunicación y que sí se necesita una institución que asume el control y la regulación. Porque no podemos también dejar a libre albedrío la administración o la práctica de la comunicación social. Así como ha estado la Defensoría, corremos el riesgo que lleguemos a lo que sucedió antes con la Supercom. Por eso no todos están de acuerdo con la eliminación de la Supercom. Porque necesitamos una institución que aplique la ley. La Defensoría del Pueblo no tiene facultad coercitiva. Si un ciudadano pide un derecho a la réplica, derecho a la rectificación, ¿a qué autoridad va a acudir? Por lo que algunos creen necesario que dentro del debate se establezcan bien cuáles van a ser las funciones de la Defensoría. Habrá que ser muy preciso a la hora de decir, hasta acá puede avanzar la Defensoría del Pueblo y de aquí no pasa. Lo grave sería que la Defensoría del Pueblo también quiera asumir alguna potestad sancionatoria. Pero además el debate gira en torno a la comunicación como un servicio público. Pues en el artículo 5 y 61 de estas reformas no se trata la comunicación como un servicio público. Sin embargo, el Ejecutivo consultará a la Corte IDH lo que se establece en una enmienda constitucional. La ley tiene un principio y un fundamento en una consulta popular. A mí me llama la atención que para unas cosas sí el soberano está por encima de todo y para otras hay que consultarle a la CIDH. En el sistema interamericano de derechos humanos,
la comunicación no es servicio público, es derecho. Con el proyecto del Ejecutivo son 11 los textos que buscan reformar la ley de comunicación. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Durante sus casi 5 años en funciones, la Superintendencia de Comunicación emitió más de 700 sanciones contra medios de comunicación, la mayoría de ellas de tipo económico. Las reformas a la ley de comunicación generan expectativa en la prensa nacional. El proyecto de reformas a la Ley de Comunicación que fue enviado a la Asamblea Nacional consta de 80 artículos, además de 4 disposiciones generales y 6 transitorias. Con esto el presidente Moreno coloca el punto de partida a la prometida revisión de una de las normativas insignias de la Revolución Ciudadana. Una de las reformas plantea la eliminación de la Superintendencia de la Información y Comunicación, en la que actualmente laboran 319 funcionarios. Financiar las actividades de esta entidad ha costado al Estado ecuatoriano desde su creación la suma de 61,7 millones de dólares. Desde su creación, la Supercon abrió 1.083 procesos contra medios de comunicación, de los cuales 717 terminaron en sanciones, el 60% de ellas de tipo económico. La entidad recaudó durante los últimos 4 años la suma de $830.000, producto de estas multas. En 2017, un análisis de Fundamedios reveló que la mayoría de sanciones se emitieron a medios radiales y escritos. Es el caso, por ejemplo, de Diario Expreso y Diario El Comercio, cuyas multas en suma bordean los $100.000. Granadas ha pagado $58.633 en multas. E impugnaron otras que en suma bordeaban el $1.000.000. Y eso complicaba mucho la situación económica de muchos medios. Pero la Supercom no solo sancionó económicamente. 20 o 25 veces en que nos llegaron textos diagramados, dobles páginas diagramados. Y si algo comentábamos, a las 9 de la mañana había un telefonazo de alguien que decía, ya sabes cómo actuamos. En más del 94% de los procesos fueron los medios privados los blancos de la Supercon. Más de 200 de ellos estuvieron a cargo directamente del ex superintendente Carlos Ochoa, destituido y censurado por la Asamblea en marzo pasado. El anuncio de las reformas a la Ley de Comunicación genera expectativas en el gremio. Sin embargo, creen que es importante que ciertos apartados se mantengan, siempre y cuando sostienen funcionen a favor de la sociedad y no como arma del gobierno de turno. Carlos Acoto, 24 horas. El presidente Lenín Moreno realizó un ensayo previo al informe de la Nación que se realizará este jueves desde las 11 de la mañana en el Palacio Legislativo. Allí se listan todos los detalles para conocer sobre el primer año de gestión de Moreno. Se prevé que el evento dure 2 horas. Y los familiares del equipo periodístico de Diario El Comercio que fue secuestrado y asesinado en la frontera norte compartió los resultados de la visita que realizaron a Colombia. Los familiares de Javier, Paul y Efraín señalaron el compromiso del gobierno del vecino país para aclarar las circunstancias en las que se dieron los hechos y cuestionaron el papel de la Cancillería ecuatoriana. Porque el otro lado es el liderazgo que se debe ejercer en este proceso. Las familias fuimos las que propusimos la visita a Colombia. Las familias fuimos las que dimos el paso para ir a Lima, a la Cumbre de las Américas. Las familias fuimos los que tomamos la iniciativa de ir a la OEA y justamente visibilizar el asunto. Yo creo que no podemos esperar que las familias tengamos que desdoblarnos o separar la parte humana, la parte del duelo, la parte del luto y también tomar acciones que lideren o cosas que debían haber liderado, en este caso, los respectivos ministerios. La policía antinarcóticos incautó en Guayas cerca de 1 tonelada de cocaína que iba a ser enviada a México y Estados Unidos. Hay 12 detenidos, entre ellos un colombiano, que consiguió en nuestro país una cédula de identidad falsa con la que pudo burlar a la justicia. La Unidad de Investigaciones Antinarcóticos UIAN realizó la operación Impacto 199. Mediante este trabajo se desarticuló una importante organización narcodelictiva dedicada al acopio y envío de droga al exterior mediante embarcaciones.
Se realizaron 8 allanamientos. En la línea de playa de la parroquia Pozorja, perteneciente a la provincia del Guayas, los oficiales incautaron 32 sacos de yute que contenían 790 bloques. Su pesaje dio como resultado 933 kilos de cocaína, cerca de 1 tonelada. El alcaloide estaba encaletado. En el operativo, 11 hombres y una mujer fueron detenidos. Que cumplían algunas actividades como transporte, seguridad, custodia, embodegaje. La banda narcodelictiva era liderada por un ciudadano colombiano. En su país registra antecedentes penales. El extranjero reclutaba a pescadores para el transporte de droga por el Pacífico con destino a México y Estados Unidos. Este individuo, para ocultar sus actividades ilícitas en nuestro país, había adquirido una cédula ecuatoriana. Jorge Estives, CM, que registra un antecedente por tráfico de drogas en su país. La droga incautada en el mercado internacional tendría un costo superior a los 40 millones de dólares. La ejecución permitió sacar de las calles aproximadamente 5 millones de dosis. Paul Tutiven, 24 horas.